Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumenta el nerviosismo en los mercados. La tensión en Ucrania y la inminencia de un conflicto bélico deja su huella en el precio del petróleo, en los mercados de valores y en el precio de las divisas. ¿Cómo nos afectará en Colombia? Analizaremos el tema con Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa. Los estragos de los ciberataques. Cada vez más entidades públicas y empresas privadas son el blanco de ataques de los piratas informáticos. ¿Cuáles son las eventuales fallas en las empresas y qué hacer para evitarlo? Analizaremos el tema con un experto en la materia. Los buenos resultados financieros del Grupo Éxito. Este conglomerado comercial reveló un importante crecimiento en sus ingresos operacionales y también en sus ganancias netas. Además, anunció una recompra de acciones. Juan Fernández nos trae todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que capta la atención a nivel mundial, la inminencia de un conflicto bélico en Ucrania y los efectos que esto podría traer en la economía mundial y en especial aquí en Colombia. Para analizar el tema quiero saludar al director de análisis y de estrategia de la firma comisionista Casa de Bolsa, que hace parte del grupo Aval. Buenas noches, doctor Juan David Ballén, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctor Ballén, es algo que está ocurriendo muy lejos de aquí de Colombia. Sin embargo, ustedes desde los mercados de capitales en nuestro país están muy pendientes de lo que ocurra en Ucrania. Sin duda alguna, porque en esa región hay una explotación de commodities importante, específicamente lo que es gas y petróleo. Y todas esas tensiones que se han venido avivando están influyendo, entre otras variables, precisamente en el alza que hemos visto recientemente en el precio de ambos commodities. Por ejemplo, esta madrugada, no sé si usted alcanzó a verlo, doctor Ballén, el petróleo de referencia Brent, que es el que más importa aquí en Colombia para las cuentas fiscales, estuvo muy cerquitica de los $100 por barril. Ese incremento, y bueno, recordemos que en los peores momentos de la pandemia cayó hasta por debajo de los $20, ha habido una fuerte recuperación. Ese incremento casi a $100 ya prácticamente, ¿es producto de esas tensiones en Ucrania? Es muy importante lo que destacas porque efectivamente, si recordamos, 2020 tuvimos precio de petróleo de los futuros en negativo y ya pues la recuperación ha sido significativa y es una gran cantidad de variables. Entre ellas tenemos principalmente una poca inversión que se ha hecho en el sector por seguramente lo que es la transición energética, y segundo, yo creo que nadie consideraba que íbamos a salir tan rápido de esta crisis que generó el COVID y seguramente, precisamente, pues estaban haciendo unas previsiones de oferta inferior a las que realmente estamos necesitando en estos momentos. Adicionalmente, tenemos afectación en las cadenas a nivel global, en las cadenas de producción, y por último fenómenos climáticos, porque pues estamos apenas saliendo de esa temporada de invierno, y todo eso en conjunto, sumándole a una economía que viene creciente, que aumenta la demanda, que ha influido precisamente en que los precios pues se recuperen a un muy buen ritmo. Y ahora sumémosle pues todas las tensiones que se están dando en estos momentos en Ucrania, pues eso es como la cereza del pastel que influye precisamente que estemos cada vez más cerca de los $100 el barril. Pero prácticamente estamos ya en $100, doctor Ballén. ¿Usted cree que el crudo tiene posibilidades de seguir subiendo en los próximos días? Bueno, como muchas de las variables que acabo de mencionar están teniendo un efecto en cierta medida estructural o que su solución no es en el corto plazo, es probable que los precios de los commodities fácilmente superen los $100. Hay expertos que proyectan ya precios de 115 a $120 el barril. Entonces, yo creo que sin duda alguna es un escenario que uno no puede subestimar y que es muy probable que se pueda llegar a dar durante este año. Entiendo. Ahora, muchos celebran el petróleo a $100, pero otros no tanto. Para usted, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de haber llegado a este precio? Bueno, efectivamente siempre hay como factores a favor en cuanto a unos precios de los commodities en términos generales crecientes. Entre los fenómenos a favor, pues un precio del petróleo alto
va a generar un ingreso superior al estimado para los gobiernos, no solo para el de Colombia, sino para el de todas aquellas economías que son productoras de petróleo, y también pues para las compañías petroleras, quienes tienen inversiones en este tipo de activos, acciones en compañías petroleras, pues muy seguramente van a ver unos dividendos que les van a pagar este año y posiblemente el año entrante pues muy atractivo. Pero el lado no tan bonito, el lado no tan bueno es que primero estamos en un momento en el cual la inflación está subiendo a nivel global y casi que lo que explica el por qué lo está haciendo a un ritmo tan acelerado precisamente es ese rally, ese fuerte incremento en los precios de los commodities. Entonces, sin duda alguna, pues entre más sube, genera pues por unos lados cosas buenas, pero al bolsillo al final de los consumidores, quienes van a tanquear el carro, pues van a ver poco a poco, mes a mes, cómo el precio del combustible va a seguir subiendo. Entiendo. Doctor Ballén, yo no sé si usted lleva esta cuenta, pero por ahí me puse a mirar que en el 2014, cuando el petróleo estaba en $100, en ese momento el dólar en Colombia estaba como a 2.000 pesos más o menos, y eso daba el barril de petróleo en pesos colombianos como en 200.000 pesos. Y hoy, y que esa es la gran diferencia, ¿no? El efecto fiscal sobre Colombia, con petróleo a $100 otra vez, después de muchos años, pero con una tasa de cambio, un dólar casi en 4.000 pesos, pues ese precio de barril en pesos colombianos da casi 400.000 pesos. Yo no había visto algún antecedente, es decir, podemos estar en estos días con el barril de petróleo en pesos colombianos en máximos históricos, ¿no? De hecho, lo es como lo mencionas, cuando uno convierte el precio del petróleo a pesos colombianos, estamos en máximos históricos y mientras siga subiendo el petróleo y el dólar no afloje y no caiga, pues va a seguir aumentando. Y los problemas que genera por detrás es que en Colombia el precio del combustible, el precio de la gasolina no ha subido realmente en la magnitud que lo debiese hacer, y es porque aquí tenemos un precio del combustible subsidiado con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles precisamente. Entonces, entre más sube el precio del crudo, el hueco o el déficit de dicho fondo se va a incrementar. Entonces, eso también es uno de los factores en contra del escenario que estamos viviendo en estos momentos. Ay, tengo entendido que ese fondo de estabilización al final lo pagamos todos los colombianos con impuestos, ¿no? Y está creciendo ese déficit. Pero, doctor Ballén, volviendo al tema de Ucrania, ya se esperan por muchos analistas repercusiones, reacciones, retaliaciones desde grandes potencias contra Rusia, inclusive muchas de índole económico. ¿Usted cree que esto al final podría frenar ese impulso, esa reactivación que estaba teniendo la economía global después de la pandemia? Yo creo que no. El mayor temor que había en los mercados y en los inversionistas es que esto llegara a escalar a una guerra. Sin embargo, pues ese no es el escenario, porque los intereses tanto de Europa, caso Alemania, también como de Estados Unidos, de entrar en un conflicto, pues no les conviene. En el caso de Europa y Alemania, porque pues depende prácticamente del gas que proviene de Rusia y que pasa por Ucrania. Y en el caso de Estados Unidos, recordemos que ellos vienen retirando tropas, ya no vienen como promoviendo la guerra. El año pasado veíamos lo que sucedía en Afganistán, ellos retiraban su tropa y no están interesados ahorita en asumir ese costo. Y realmente con quien está teniendo ahorita problemas de Estados Unidos es más que nada con China. Entonces, para Estados Unidos y para Europa es estratégico pues entrar en una guerra. Entonces, eso es algo bueno porque al final no se debiesen afectar tanto los activos financieros. Sin embargo, pues todo el tema de las sanciones comerciales que ya se están empezando a tomar en contra de Rusia no terminan teniendo realmente el efecto que uno espera, porque el principal socio comercial de Rusia es China y Alemania. Entonces, en ese sentido, pues realmente pues no tiene que ver nada con Estados Unidos. Entonces, el efecto al final realmente va a ser muy bajo. No es la primera sanción que recibe Rusia por este tipo de motivos. Yo creo que vaya a ser la última, y al final realmente el efecto que termina generando eso es muy poco. Doctor Ballén, ya nos comentaba usted sobre el impacto de esta tensión alrededor de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, en fin, la OTAN, sobre el precio del petróleo, pero ¿esto tiene alguna incidencia sobre el movimiento de las divisas, de las monedas, puntualmente del dólar en Colombia? Bueno, respecto a los activos, los que han reaccionado como en mayor medida son los commodities, caso petróleo, caso gas.
También tenemos caso oro, porque hay muchos inversionistas que se quieren refugiar ante pues, esos miedos de que esto llegue a escalar. Y también hemos visto que el precio del maíz y del trigo ha subido un montón, porque pues, digamos, en esta zona también es un producto que se produce de manera importante. Entonces, la mayoría de activos que han reaccionado al alza han sido los que acabo de mencionar. Y a nivel global lo que hemos visto es que los activos refugio han tenido un buen desempeño, caso tesoros americanos. El dólar, aunque en nuestra región no ha subido tanto porque pues estamos muy apartados como de la zona en que está sucediendo todo esto, el dólar sí se está fortaleciendo respecto a otras monedas fuertes. Y por último, los activos de riesgo asociados más a lo que son el mercado de acciones se han visto afectados, en especial en el caso de Estados Unidos. Y no solo por esto, sino por otro tema, y es Claro. que hay nerviosismo por incremento de tasas FED. Entonces, al final es como un revuelto de gran cantidad de cosas que están pasando en estos momentos. Una última pregunta muy cortica, doctor Ballén. Si usted tuviera por ahí una platica, un excedente que le sobra, ¿es buen momento para invertir o es mejor esperarnos a que pase este tema de Rusia y de Ucrania? Siempre es un buen momento de invertir. Cuando uno tiene los recursos, siempre van a haber oportunidades en el mercado financiero. Y en estos momentos, puntualmente, en Colombia vemos un mercado de acciones que está barato y también vemos activos de renta fija, bonos o CDTs que están ofreciendo rentabilidades que pocas veces hemos visto en este siglo. Entonces, siguen existiendo y habiendo oportunidades de inversión interesantes. Doctor Ballén, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Juan David Ballén, desde la firma Casa de Bolsa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, cómo está aumentando precisamente ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que nos estaba comentando hace unos segundos nuestro anterior invitado. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. En estos días les contamos del fuerte ataque informático que sufrió o que está sufriendo el INVIMA y que tiene afectado al comercio exterior de Colombia. El tema no se ha solucionado y por el contrario, este caso se suma a muchos otros ciberataques a entidades públicas y empresas privadas en nuestro país. Para analizar el tema quiero saludar al doctor Alexander Ramírez. Él es gerente de la compañía especializada Frontech ESET Colombia. Doctor Ramírez, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Víctor, a ustedes muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Yo digo que son frecuentes los ataques, pues porque venimos primero del DANE hace unas semanas, ataque a la página del DANE y ahora al INVIMA, pero ¿realmente son muy frecuentes este tipo de ciberataques en nuestro país? Sí, realmente, Víctor, son bastante comunes hoy en día. Cuando nosotros miramos y hacemos análisis desde el laboratorio de SEN Latinoamérica, generamos un reporte hace poco donde vemos que más del 20% de incidentes de seguridad son a través de aplicaciones web o servicios web de entidades, no solamente del sector público, sino del sector privado. Ah, el sector privado también, porque pues nos imaginamos que solo quieren atacar a entidades públicas. No, hoy en día los ciberdelincuentes están buscando diferentes formas de adquirir recursos, de robar información, de secuestrar información, y no solamente las entidades públicas son blanco para ellos, sino también las entidades privadas. Claramente, por la connotación que tiene una entidad como el INVIMA o como lo mencionabas el DANE, pues tiene mayor relevancia dentro del país y dentro de la operación comercial del país, entonces se expone más en los medios, pero hay muchas empresas privadas que también son víctimas de este tipo de ataques. Me imagino que los bancos, por ejemplo, seguramente son muy apetecidos por los terroristas cibernéticos. Pero doctor Ramírez, ¿cuáles son los ataques más frecuentes como para estar pendientes? Mira, Víctor, hay tres tipos de ataque principalmente. Uno de ellos se denomina como troyanos. Es un tipo de malware que simula ser una aplicación o un programa legítimo, pero realmente es un código malicioso que compromete la infraestructura tecnológica de las empresas. Y a esto está asociado uno que está muy frecuentemente y que ha sonado bastante en los últimos años, no solamente ahora pandemia, sino previo a la pandemia, que se denomina ransomware. Este es un tipo de malware que lo que hace es que secuestra la información de la entidad y los ciberdelincuentes piden un rescate o un dinero o un pago para poderle devolver la información a las entidades.
Entonces, realmente estos son como los principales que hoy en día están atacando las infraestructuras. Y hay otro también importante que con este tema de las criptomonedas, hay empresas que se ven comprometidas y lo que hacen los ciberdelincuentes es que utilizan la infraestructura, el hardware que tienen las empresas para la minería de criptomonedas. Entonces comprometen toda esta infraestructura de las compañías. ¿Por cuál rendija se pueden meter esos ciberdelincuentes? Porque uno pensaría que cuando atacan a una empresa o al DANE o al INVIMA van es al corazón, es decir, a los grandes servidores que yo ni siquiera he visto de esas empresas. Pero es posible que se metan a mi compañía para la que yo trabajo a través, no sé, de mi correo electrónico, de mi computador personal. Sí, sí, Víctor. Desafortunadamente, aquí hay un tema muy importante que tocar y es cuál es la vulnerabilidad más grande a veces de las organizaciones públicas o privadas y somos los usuarios. La falta de cultura, la falta de conciencia, la falta de conocimiento en ciberseguridad puede hacer que tú abras un correo electrónico y que venga con un archivo adjunto malicioso y ese archivo pueda infectar tu equipo e infectar la red que está conectada a este equipo. Entonces, esa puede ser una de las modalidades. Desde sede en Colombia, una de las recomendaciones que hacemos es que se cuente con software antivirus licenciado, no solamente que proteja los computadores, sino también los servidores de las organizaciones. Entonces, como empleado de cualquier compañía y tratando de contribuir con la protección de los datos, ¿qué debería hacer y qué no debería hacer yo con el computador de la empresa? Claro, aquí hay varias cosas que podemos hablar en cuanto al tema de los equipos de trabajo como colaboradores, pero también los equipos como infraestructura tecnológica. Y hay que trabajar en tres ejes muy importantes, Víctor, y es en la infraestructura, que las compañías aseguren su infraestructura con equipos que estén actualizados. Por ejemplo, si un equipo no tiene el software actualizado, sea del Windows o sea una licencia de antivirus, como te comentaba, pues ya empieza a generar una brecha de seguridad. Pero adicional a eso, si la implementación o la configuración no está correctamente hecha, genera obviamente algo, una ventana por la cual un ciberdelincuente podría atacarnos. Y la gestión con la gente, estar permanentemente concientizando a los usuarios que pueden ser víctimas de información, de suplantación, de links que envían no solamente a tu correo electrónico a través de un correo, sino también a tu teléfono celular, a través de los chats. Hoy mucha gente con este tema del teletrabajo trabaja desde su computador y tiene abierta, no sé, en el navegador la ventana de WhatsApp para ir chateando o haciendo cosas del trabajo. Algunos links que envían por ahí pueden contener códigos maliciosos que pueden comprometer la información de la compañía. Entonces, es muy importante que los usuarios, al ver que reciben un correo que puede ser potencialmente malicioso o que realmente pueda generar alguna confusión, hablar con las áreas de tecnología de sus empresas para poder tener la certeza y la seguridad de que no es un código malicioso. Te pongo un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, llegan correos con archivos adjuntos en PDF donde te dicen que te adjuntan las fotos de una fotomulta que te colocaron. Y tú dices, bueno, yo no he salido, no, o hay gente que dice, ni siquiera tengo automóvil, pero la gente abre ese enlace o ese archivo adjunto. O multas de la DIAN. Hemos encontrado que los ciberdelincuentes utilizan este tipo de tácticas para engañar al usuario. Entiendo. Es decir, que el teletrabajo ha aumentado el riesgo de ciberataques para las compañías. Sí, definitivamente, Víctor. Hoy en día las empresas hacen que sus empleados saquen la información de las compañías y la trabajen sus empleados desde sus casas. Entonces, si nosotros como organizaciones no generamos una buena implementación y una gestión de la seguridad de la información, los recursos de las organizaciones, como son bases de datos, información confidencial, puede estar expuesta. Pensemos en algo, Víctor. Imagínate cuando un empleado se conecta desde su casa a su red Wi-Fi y desde esa red Wi-Fi gestiona temas de la empresa. Si esa red Wi-Fi no tiene una clave segura, pues cualquier ciberdelincuente podría interceptar la comunicación que viaja por esa Wi-Fi y robar información. Entonces, las áreas de tecnología y de seguridad de las compañías deberían promover este tipo de gestión para que los empleados
tengan y guarden esas precauciones que son mínimas básicas, sistemas operativos actualizados y software de antivirus instalado correctamente dentro de los PCs. Es decir, que usted cree que es baja la cultura sobre seguridad informática. Es decir, a las empresas les falta un poquitico más en ese sentido, no solo aprender sobre el negocio de la compañía, sino sobre todos estos temas al final tan importantes. Sí, sí, seguramente. Cuando tú miras la composición de la economía en Colombia, tú sabes que el gran porcentaje de las empresas son pymes y ahí es donde creo que tenemos que hacer nosotros conciencia en las empresas y de la importancia, por ejemplo, de este tipo de entrevistas para que las empresas se eduquen en estos temas y nosotros poder ayudarles a gestionar esa seguridad informática. Tú mencionabas al comienzo el tema de las entidades financieras. Estas entidades financieras invierten recursos, y te estoy hablando de millones y millones de dólares para asegurar la infraestructura tecnológica, como por ejemplo los bancos en lo que tiene que ver con su ciberseguridad. Pero indudablemente la cultura en cuanto al tema de los empleados, hace falta contarles un poco más de cómo no ser víctimas, porque muchas veces es por falta de conocimiento que pueden caer en este tipo de engaños. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo no ser víctimas? Usted ya a lo largo de esta entrevista me ha dado algunos tips, pero si tiene otros, se los agradecería. Yo creo que aquí lo más importante es que se trabaje de la mano con las áreas de tecnología y los empleados, que no solamente sea un tema del hardware que se invierte dentro de las compañías, sino también el tema de la capacitación y la sensibilización de la información con los empleados y hacerles entender que no solamente porque hoy escuchamos una noticia, no sé, como lo de INVIMA o como de otras entidades grandes gubernamentales, las pequeñas y medianas empresas también pueden ser víctima de este tipo de ataques. Entonces, creo que lo principal es concientizar al usuario y acompañarlo en este proceso. Doctor Ramírez, muchas gracias como siempre. Feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, un abrazo, que estén muy bien. Siempre es clave para el mundo de los negocios proteger la información de la compañía y también nuestra información. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos el balance de las ventas de viviendas entregado hoy por Camacol. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos nuevamente con esta que es la cifra económica del día. 7,3 billones de pesos, billones con B, y corresponde al déficit esperado para este año en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El cálculo fue hecho hoy por Corfi Colombiana, que inclusive estima que ese déficit podría subir hasta los 10,2 billones de pesos. El faltante está creciendo porque pese a los altos precios mundiales del petróleo, los incrementos en el valor interno de los combustibles en Colombia siguen siendo moderados, no están alineados. Ese diferencial de precios está actualmente en unos 3.260 pesos por galón, según Corfi Colombiana. Llega la hora de hablar de los negocios y de grupos empresariales. Saludo a nuestro experto en la materia, Juan Fernández. Buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Buenas noches. Fueron presentadas las cifras de los ingresos operacionales consolidados del Grupo Éxito en 2021 y alcanzaron 16,9 billones de pesos, un 7,5% más que el año anterior. En Colombia, esas ventas llegaron a los 12,3 billones de pesos, con un incremento del 5,5%. Con esas cifras, el cierre de 2021 logró una utilidad para el grupo de unos 474.000 millones de pesos, pero más que esas cifras, las razones de estas y también pues vale la pena resaltar cómo los canales de comercio electrónico y directo en Colombia representaron el 11,9% de las ventas y totalizaron cerca de 1,5 billones de pesos. Los despachos a domicilios alcanzaron los 7,8 millones. Prácticamente duplicó su ganancia el Éxito. Juan, y por marcas de supermercados, ¿cómo fue ese desempeño? Sí, por marca. Las tiendas Éxito Wow, de las que hay 19, representaron 29,6% de las ventas. Carulla Fresh Market, 22 almacenes, el 45%. Super Inter, Vecinos, 25 almacenes, el 47,7%. Y Surti Mayorista, 36 tiendas, 4,6% de las ventas de la compañía. Pero hay otras fuentes en esa diversificación de negocios del grupo. Mire la recuperación gradual de los negocios inmobiliarios. Hoy sus centros comerciales presentan ocupaciones del 93% y el repunte de su negocio financiero con su marca Tuya, que tiene 2,8 millones de tarjetas en circulación.
una de las cosas más interesantes de la compañía es esa propuesta de la cadena de recomprar acciones que será sometida a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Para eso tienen 147.000 millones de pesos listos y quizás es una de esas formas de fortalecerse y también de protegerse. Y esta pues fue la movida de hoy, esta vez sobre los resultados del Grupo Éxito. Muy interesante, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque como siempre vamos ahora con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.932 pesos con 40 centavos, subió 5 pesos con 15 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, ya les contábamos, subió 1,07%, se ubicó en 96 dólares con 91 centavos, pero en la madrugada estuvo muy cerca a los 100 dólares. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.232.000 pesos por carga. Para mañana, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,17%. Precisamente la acción más valorizada fue la del Grupo Éxito, que se disparó un 20,72% ante estos extraordinarios resultados financieros y la idea de recomprar acciones. Y la que más cayó fue la acción preferencial del BBVA Colombia, que tuvo un retroceso del 2,56%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Camacol, el gremio de la construcción, reveló un balance muy positivo sobre las ventas de viviendas nuevas durante enero de este año. En total, se comercializaron 19.186 unidades. Eso fue un 20% más que en el promedio mensual del año 2019. Las viviendas BIS en el mes pasado vendidas fueron de 12.780 unidades y las de estratos medios y altos fueron de 6.406. Además, se inició la construcción de 14.400 viviendas nuevas en enero. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.